Buenos días chicos, un gusto saludarlos, espero que se encuentren súper bien. Vamos a hacer un repaso de lo que sería nuestra clase de antropología, que esta es una clase que nosotros ya desarrollamos y para ir obviamente recordando, rememorando los conceptos que ya hemos aprendido de manera que nos sirva de base para lo que sería nuestro examen de la primera etapa. Así que al final de esta clase voy a estar subiendo un pequeño formulario para que ustedes puedan ir respondiendo a bien, obviamente algunas preguntas que sería cómo más o menos se va a plantear nuestro examen también. Entonces tenemos como primera parte específicamente vamos a definir qué es antropología dentro de lo que sería su definición etimológica y también lo que sería su definición conceptual en sí. Empecemos. La antropología proviene del griego antropos, que significa hombre, y logía, que significa estudio. Entonces tenemos lo que sería el estudio del hombre específicamente. Pero ¿qué es lo que quiere estudiar la antropología del hombre? ¿Qué es lo que quiere saber específicamente la antropología? La antropología busca dar respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿por qué el hombre apareció en la Tierra? ¿Cómo y cuándo apareció? ¿Por qué existen diferencias en ciertos rasgos físicos entre una población y otra? ¿Sí? Como por ejemplo, una cultura varió o varía en relación al tiempo sobre otra. O cómo el hombre fue evolucionando, obviamente, en el transcurso del tiempo en sí. Estas son algunas preguntas, obviamente, que se hace la antropología y busca dar respuesta a esto. Y esto justamente forma parte de su campo de estudio o su campo específicamente de acción en general. Entonces, la antropología tenemos que es el estudio del ser humano y se diferencia obviamente de otras disciplinas porque abarca un campo de estudio mucho más amplio de lo normal. Por eso decimos que la antropología tiene un enfoque holístico. ¿Holístico a qué se refiere específicamente? Que no solamente se interesa específicamente en un pueblo o en la variedad de los pueblos, sino que en todos los aspectos de su vida. Es decir, las creencias, las tradiciones, las costumbres, la ubicación geográfica específicamente que tiene ese pueblo y cómo influye obviamente eso dentro del ser humano en sí. O sea que los antropólogos se interesan por la identificación y explicación de las características típicas de los pueblos, es decir, sus rasgos y sus costumbres. Y para valerse de eso, la antropología tiene dos campos de acción específicamente. Una de ellas es la antropología física. Ustedes tienen acá el material y pueden volver a releer completo esto, ¿verdad? Para ir recordando también, yo les estoy haciendo un resumen, aunque ustedes ya manejan en teoría todos estos conceptos y términos. Eh, bueno, tenemos entonces la antropología física, que es uno de los mayores campos de acción justamente que tiene esta disciplina, o la más importante. La antropología física lo que estudia es la aparición del ser humano y su evolución física posterior. Como por ejemplo el hombre dentro de su constitución o su estructura física fue evolucionando a lo largo del tiempo mediante una ciencia llamada paleontología. Igualmente, por ejemplo, estudia lo que serían las razones y modos en que los pueblos contemporáneos se diferencian biológicamente entre sí dentro de lo que sería la famosa variación humana, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, los europeos son tan distintos a los latinos? ¿O por qué los argentinos también, que están acá cerquita, son tan diferentes, obviamente, a los paraguayos? ¿Cuáles son esas diferencias que existen, obviamente, dentro de la constitución física? Entonces, eso específicamente estudia la antropología en general, que dentro de su rama física. Luego tenemos otro campo de la antropología, que es la antropología cultural, ¿sí? La antropología cultural que hace referencia a los modos tradicionales de pensamiento, comportamiento específicamente de un grupo o de un pueblo en general, ¿sí? Cómo se comporta ese grupo. Y para eso se basa específicamente en tres divisiones o en tres ciencias. Entonces, el campo de la antropología cultural lo que trata de buscar son esas costumbres, esas tradiciones, esas creencias que influyen obviamente dentro de un pueblo. Y utiliza la arqueología, la lingüística y la etnología para dar explicación obviamente de eso. Dentro de la arqueología
los arqueólogos lo que buscan es o sea, reconstruir la vida cotidiana de las personas y las tradiciones de los pueblos a través de los restos, obviamente, que se encuentran dentro de los diferentes países. Por ejemplo, las famosas tabernas, los jeroglíficos, los restos que se encuentran de los fósiles y cosas así, y tratan de con eso dar un origen de dónde sucedió el hecho, cómo fue, cómo se dio y dar una explicación, obviamente, de eso. Eso hace específicamente la arqueología. Luego tenemos la antropología lingüística, que estudia específicamente el nacimiento de las lenguas, o sea, el origen de las lenguas y sus diferentes cambios a través del tiempo. Esto a través de una disciplina que se llama lingüística histórica. Al mismo tiempo también estudia las diferencias entre las lenguas de la actualidad. ¿Cuál es la diferencia entre la lengua española o paraguaya con la lengua italiana, por ejemplo? ¿Sí? Entre los acentos, la dialéctica y todo ese tipo de cosas. Como en cuanto a lo que tiene que ver con el uso del habla en sí. Todo eso estudia la lingüística. Y luego tenemos la etnología, que lo que hace es intentar comprender cómo y por qué los pueblos de la actualidad y del pasado se diferencian en sus patrones de conducta y de pensamiento. Porque incluso no hace falta irnos demasiado lejos. La estructura que yo tengo en relación a mi cultura en relación a mi generación es totalmente distinta otra vez a la cultura que ustedes tienen. Y eso trata de explicar obviamente por qué hay ese cambio, ese patrón de conducta y de pensamiento varía obviamente entre, entre ustedes y yo, o entre la Edad Media y lo que es ahora, o todo lo que sería la evolución a lo largo del tiempo, obviamente, de las culturas en general. Entonces, ese es justamente el trabajo del etnógrafo o de la etnografía. Y luego de eso, obviamente, prepara un informe detallado del comportamiento de estas personas. Bien, entonces, estas disciplinas que nosotros acabamos de mencionar, que se dedica obviamente la antropología, son los que ellos se basan a partir de ellos para realizar obviamente sus investigaciones y dar una explicación acerca de lo que sería el ser humano, a esas primeras respuestas que nosotros, a esas primeras preguntas que nosotros nos habíamos planteado al inicio. Bien, ahora vamos a ver por qué es importante, obviamente, la antropología. Primero, porque puede ayudar justamente a las personas a ser más tolerantes, comprender específicamente a las otras personas, aquellas que tienen, por ejemplo, un color diferente. ¿Por qué tienen ese color diferente a los otros? Nos va a ayudar a entender, obviamente, el origen de eso y cómo se va dando justamente de manera que haya una mayor tolerancia, una mayor comprensión. Así también los estudios antropológicos nos pueden enseñar por qué los pueblos son como son y por qué actúan con base a eso, porque tienen esas costumbres o esos comportamientos que a veces a nosotros nos resultan, por ejemplo, de mala educación. Ustedes saben que hay pueblos que, vamos, si nos remontamos específicamente a África, ellos actúan de una forma totalmente diferente a nosotros en ciertos aspectos. Y si nosotros vamos, por ejemplo, ahí vamos a decir qué desagradables son esas personas. Pero ellos actúan así porque forma parte de su cultura. Igual que, por ejemplo, en España mucha gente está en contra, acá en Latinoamérica y en otros países, en contra de lo que sería el famoso toreo, ¿verdad? Pero hay personas que están en contra de eso, pero también se respeta obviamente porque forma parte de la cultura de ellos y uno investigando acerca de eso sabe por qué ellos realmente realizan esa actividad en general. Entonces eso nos enseña obviamente la antropología. Así también resulta importante porque el conocimiento de nuestro pasado puede llevarnos a un sentimiento de humildad o de orgullo por nuestros logros, al igual que nos da una garantía de que un pueblo en concreto vaya a existir o que su cultura se vaya a mantener de forma definitiva en sí. Entonces esa es la importancia justamente que tiene la antropología. Todo esto nosotros encontramos justamente en este material que yo subí, que ustedes pueden ir leyendo. Y espero que con esto se pueda ir entendiendo un poquitito acerca de la clase en general. Una vez terminado justamente esto, vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que sería la sociedad y con esto vamos a terminar este pequeño repaso, ¿verdad? La sociedad, que obviamente es un campo de estudio también de la antropología en sí, porque recuerden que la antropología estudia los pueblos, sus características, costumbres, tradiciones en sí a través de la antropología cultural. Entonces la sociedad es
forma parte del estudio justamente de la antropología. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es obviamente un conjunto de personas que conviven entre sí en aras de su bien común, de manera organizada y es bajo la autoridad del Estado o de un pueblo competente o una autoridad competente en cierto sentido. Y esta sociedad tiene ciertas características, obviamente que está en una unidad demográfica, o sea que forman parte de una población total, que tienen una delimitación geográfica, es decir, que están ubicadas obviamente en un límite geográfico o en una zona geográfica específica, que tiene distribución de funciones sociales. O sea, cada uno de nosotros, por ejemplo, tiene un rol o una actividad que cumplir específicamente. O sea, ustedes, por ejemplo, tienen el rol de estudiantes. Yo tengo el rol de docente, de explicarles obviamente acerca de las clases en general. Así como también tienen una cultura en común. Todos compartimos la misma cultura. Todos tomamos tereré, todos ponemos la bendición, por ejemplo, a nuestros padres. Bueno, no sé si eso bueno, es compartida, pero los que fueron enseñados, por ejemplo, a sus padres, que sí o sí tienen que ponerle la bendición a sus abuelos, a sus tíos, y eso siguen manteniendo justamente esa tradición. Por eso decimos que es una cultura en común. Así como, por ejemplo, hacer meyú, el San Juan, las comidas típicas, todo eso obviamente forman parte de una cultura en común. La cooperación, que es obviamente que nosotros trabajamos en forma dinámica y en conjunta en aras del bien común de todos nosotros en sí. Y la sociedad se clasifica obviamente en lo que sería la sociedad primitiva, donde comienza obviamente la sociedad, donde se realizan funciones esenciales de forma sencilla y rudimentaria. Recuerden que yo les había contado un poquitito de cómo se iba desarrollando la sociedad en sí, que cómo fue, primeramente obviamente se fue desarrollando, voy a hacer así cortito pero conciso. Antes, por ejemplo, las personas estaban en la tierra, ¿verdad? Y empezaron a agruparse y empezaron a formar pequeños pueblitos, vamos a decirle, o pequeñas villas donde empezaron a compartir obviamente entre ellos y empezaron a poner reglas y leyes obviamente que regían a ese pueblo. Algunos, por ejemplo, se dedicaban a la caza y a la pesca, otros se dedicaban específicamente al cuidado de los niños y a la agricultura y tenían una estructura física general. Tenían un médico que era el famoso cacique o el chamán y tenían también un médico que era el chamán y un líder que era el cacique específicamente. O sea, ven como una sociedad, como un grupo pequeño va dentro de su cultura o dentro de esa población en sí, va de a poco desarrollándose y va convirtiéndose en una sociedad. Comenzó así y luego se fue expandiendo y fue creciendo cada vez más y llegamos a la civilización que es en la cual nosotros nos encontramos obviamente hoy o en la actualidad, ¿verdad? Entonces tenemos la sociedad primitiva, es donde comienza justamente la sociedad, y luego tenemos lo que sería la familia, que son los vínculos parentales más importantes, la economía, que tiene que ver justamente con la actividad económica que determina obviamente la posición y el estatus de una persona, la política, que es la forma en la cual se gobierna o se administra obviamente la ciudad en relación al orden, las normas y lo que se debe de cumplir, y la religión, que rige obviamente también el comportamiento humano en relación a las creencias sobre un ser supremo o un Dios en sí. Entonces, esto es hablando acerca de cómo está obviamente organizado específicamente una sociedad. Los grupos sociales se caracterizan por tener una unidad identificable entre sus miembros, poseen estructura social, poseen una conciencia de grupo, las normas de comportamiento regulan la actividad de sus miembros, posee características, valores, sentimientos e intereses comunes. La actividad grupal tiene una meta común, que es lo que nosotros justamente estábamos mencionando ya y hablando recientemente. Entonces, los grupos pueden ser de acuerdo a su naturaleza, primarios, secundarios, asociaciones, grupos étnicos y grupos sociales. Los grupos primarios obviamente son aquellos más importantes y donde hay mayor vínculo afectivo, que es la familia, los amigos en sí. El grupo secundario es ya algo mucho más externo, donde las relaciones no es que son tan estrechas, no hay tantos vínculos afectivos. En este caso serían ser asociaciones, grupos étnicos, clase social en general. Luego tenemos las asociaciones, que son, por ejemplo, grupos de personas que voluntariamente acceden a participar sobre algo en buscando un objetivo o un bien común. El grupo étnico, que está constituido por personas que comparten valores tradicionales y una cultura en común. Y los grupos sociales, que obviamente tiene que ver con la familia en sí, que es la principal y la más fundamental en toda la organización social.
que es la que provee obviamente la procreación, la educación a lo que serían los miembros obviamente de esa familia. Luego tenemos cómo se va desarrollando específicamente las organizaciones sociales. Comienza con una horda, que es una forma más simple, con grupos reducidos y que generalmente son nómadas y se la encuentra en la prehistoria. Es la primera forma de organización social o la primera forma de civilización. Luego tenemos el famoso clan, que es donde el varón elige a su pareja y son exogámicos. Es decir, que ellos van obviamente creciendo y se van reproduciendo entre ellos en sí, formando un pueblo. Luego tenemos la tribu, que comprende la aldea, que se caracteriza por la posesión de un territorio específico. Tenemos las comunidades primitivas, que surgen obviamente con la aparición del ser humano en la tierra en sí. Luego tenemos el esclavismo, que es el sistema de explotación del ser humano por el propio ser humano, obviamente, donde es el predominio de la propiedad individual lo principal. El feudalismo, que se desarrolla en la Edad Media en grandes extensiones de tierra con monoproducción por el consumo. El capitalismo, que tiene su origen en la época mercantil y radica obviamente en el intercambio de mercancía y la acumulación de riquezas. Y el socialismo, que se caracteriza porque los medios de producción son propiedad colectiva y su economía es centralmente planificada. Estos son obviamente unas formas de organización social. Hoy en día nosotros tenemos muchas más. Tenemos el comunismo, tenemos la democracia, obviamente, que es la que nosotros formamos ahora mismo dentro de la sociedad paraguaya. O sea, son obviamente organizaciones sociales, cómo comienzan obviamente desde la antigüedad y cómo van evolucionando a lo largo del tiempo. Bien, espero que se haya entendido la clase. Cualquier duda o consulta me preguntan y con gusto les voy a estar ayudando. Y vayan respondiendo al formulario también que les dejo a continuación. Un abrazo para todos.